Gracias. Bien, vamos a un tema que está al centro de la agenda. El próximo lunes, lo hemos dicho tantas veces, pero es verdad, va a ser un día clave. La Cámara de Diputados y Diputadas va a tener que votar el proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, le podríamos decir como el proyecto de los diputados, y también la propuesta alternativa impulsada por el gobierno, el que evalúa además sumar nuevas causales de retiro para poder contar con los votos de los parlamentarios. Queremos profundizar en esto junto a Juan Ortiz, él es investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan, y bienvenido a la Mañana Informativa. Hola, muy buenos días. A ver, partamos hablando de la coexistencia de estos dos proyectos, porque aquí en el fondo uno pretende frenar al otro, en los dos se alerta de efectos en la economía, pero no sé si efectivamente tú ves que sería menos perjudicial para el contexto económico actual el que se aprobara el proyecto del gobierno en vez del proyecto de los diputados, de los parlamentarios, que ese ha sido el gran argumento que ha utilizado el gobierno para cambiar su postura al final. Claro, sin lugar a dudas, lo ideal en ese contexto que tenemos de los proyectos es que se apruebe el que presentó el gobierno en la presente semana. ¿Por qué? Porque evidentemente el proyecto de un quinto retiro implica inyectar nuevos recursos en torno a 15.000 millones de dólares en la economía, en una economía que está actualmente sobrerecalentada, con impactos bien importantes en cuanto a la inflación, en cuanto a tasas de interés de largo plazo, en cuanto a reducción de los recursos de pensiones. Por lo tanto, sería óptimo en el caso que se aprobara el de gobierno, toda vez que es mucho más acotado, digamos, restringe el uso de los recursos. Pero aún así, a pesar de esto, igual estamos estimando recursos en orden de 3.000 millones de dólares que se van a destinar para ese tipo de usos y que van a tener impactos macroeconómicos mucho más acotados, sin lugar a dudas, que el proyecto de los parlamentarios, pero sin lugar a dudas también genera, digamos, drena la capacidad de ahorro a largo plazo de los fondos previsionales. Juan, deja entender y explícanos a todos en el fondo por qué es distinto que yo pueda retirar mi 10% y ocuparlo en consumo libremente, no sé, comprar cosas, si me quiero, desde comprar un televisor hasta, no sé, construir algo que tengo pendiente en mi casa, por darte un ejemplo, versus el que me permitan hacer el retiro de los fondos, pero me obliguen de alguna manera a saldar deudas, ya sea de salud, de crédito hipotecario, un crédito de consumo, pagar la pensión de alimentos. ¿Por qué es diferente? ¿Cómo se inyecta esa plata a la economía que hace que uno sea, según lo que dices tú y lo que dice el gobierno también, mucho más perjudicial que el otro? Bueno, porque aquí tener en cuenta varios elementos. En el caso del proyecto del gobierno, lo que busca es, en la práctica, es reducir pasivos, es reducir deuda, ya sea a nivel, digamos, por ejemplo, el tema, digamos, de deudas a nivel de salud o deudas en términos, por ejemplo, de créditos a nivel financiero, etcétera. Y por otra parte va para incrementar activos, por ejemplo, para incrementar el pie para compra de vivienda. Por lo tanto, eso afecta más la posición patrimonial de las personas. En cambio, en la posición del legislativo es una inyección directa que las personas pueden disponer de sus recursos para diferentes usos. Obviamente lo pueden disponer para pagar deudas, pero al mismo tiempo lo pueden disponer para simplemente incrementar el consumo y generar una mayor presión de demanda interna en el país. Y eso obviamente sería muy perjudicial. ¿Por qué? Porque hoy la economía está sobrerecalentada y lo que necesitamos es que la dinámica de gasto de la demanda interna se vaya reduciendo de tal forma de reducir la brecha que tenemos actualmente en la economía. Hoy tenemos una economía que está sobre su nivel potencial y eso está gatillando un proceso inflacionario cada vez mucho más permanente. Por lo tanto, evidentemente, en la medida que inyectemos mayor niveles de recursos de consumo, aumenta la demanda y esto obviamente va a presionar al alza los precios en la economía, por lo cual obviamente a nivel macro el impacto sería mucho más pernicioso si se llegase a aprobar en ese sentido la propuesta por parte de los parlamentarios. ¿Se puede cuantificar? Tú lo hacías recién en millones de dólares, pero te lo quiero preguntar en torno a la inflación, porque en la antesala de que se presentara este proyecto del gobierno, cuando estaba sobre la mesa el de los diputados, el ministro Marcel hacía una proyección en la economía. Decía que si se generaba un quinto retiro de fondos de pensiones, de la manera en que plantean los diputados, se podría aumentar en 5 puntos la inflación. O sea, podríamos llegar en torno, no sé, al 13, 15% de inflación, lo que evidentemente es una inflación descontrolada. No sé si se puede hacer la misma proyección con el retiro que está proponiendo el gobierno, que es acotado, que es este retiro alternativo, porque también se le ha criticado al gobierno que no habrían respaldado esto, lo dijeron desde la oposición, incluso algunos dentro del oficialismo, con un informe que dé cuenta de cuál es la proyección o la ponderación que hacen. El ministro decía, lo que pasa es que no tiene demasiado impacto. ¿Podríamos decir entonces que el del gobierno sería impacto cero o de todas maneras tendría impacto en la inflación? Porque también me pregunto, y perdona que sea tan extensa, pero
Una cosa es que uno suponga que se van a pagar deudas y eso se va a quedar ahí, pero yo podría pagar deudas y después pedir un crédito y volver a endeudarme. Sí, efectivamente, tal como tú comentas, ¿qué hacen los hogares? Los hogares planifican y optimizan. Y en ese sentido, aquí podemos ver un efecto, digamos, quizás no deseado de la reforma que propone el gobierno en cuanto al uso de pago de deuda financiera. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades, que las personas estén ahorrando actualmente para pagar una deuda y en la medida que yo sé que pueda utilizar mis recursos previsionales, en cierto modo lo uso para pagar la deuda y el ahorro que yo tenía programado para pagar dicha deuda, ahora lo utilice para consumo. O efectivamente, en la medida que yo tengo una deuda financiera, utilizo mis recursos previsionales, pago y libero caja que puedo usar obviamente para nuevamente endeudarme. Por lo tanto, aquí estamos planteando que existe, digamos, sí, un canal que podríamos ver que efectivamente podría existir un impacto muy marginal en cuanto a el impacto inflacionario. El gobierno está situando aproximadamente en términos de 3.000 millones de dólares, digamos, el uso total de los recursos de los retiros. Si planteamos un ejercicio bastante simple, estamos hablando de que la opción de un retiro de 5% son 15.000 millones con un impacto de 5 puntos en la inflación. Pues si estamos hablando de un retiro de 3.000 millones, solamente una fracción de esos 3.000 millones serían para pagar deuda. ¿Cuánta proporción? No lo sabemos, pero evidentemente el impacto inflacionario, si lo hacemos simplemente por una regla de 3, estaríamos diciendo que sería a lo sumo un 1% de la inflación, y si lo ajustamos por la cantidad de recursos que van a liberar caja o pagar o digamos incrementar digamos el consumo a través de este mecanismo que comenté anteriormente, estaremos hablando de apenas unos muy pocos puntos porcentuales en términos de inflación, 0,1, 0,2, 0,3 puntos porcentuales. Es decir, el impacto, tal como indica el gobierno, es muy acotado, pero evidentemente podría existir en términos fundamentalmente a partir de las mismas indicaciones que ha indicado el gobierno, inclusive el Banco Central. Ya, pero a ver si entiendo bien, porque me parece que este contraste es súper relevante. En el fondo podríamos decir, si es que te estoy entendiendo bien, si no corrígeme, que en el caso de que se aprobara el quinto retiro de los parlamentarios, como está puesto sobre la mesa, se podría cumplir esa estimación del ministro Marcel de 5 puntos más de inflación. Y me dices que si se aprueba el del gobierno, podríamos tener un aumento en la inflación de 0,1, 0,2 hasta 0,3%. O sea, esa es la diferencia de uno contra el otro. Te estoy diciendo en términos, digamos, un poco como los números a nivel muy agregado. Aquí el problema está en que para poder proyectar efectivamente cuál es el impacto inflacionario de la medida del gobierno, habría que hacer un conjunto de supuestos muy refinados en cuanto al uso, efectivamente, cómo se va a distribuir esto en términos de liberar caja y cómo vendría a ser el comportamiento de las personas en términos de si alguna fracción de estas va a incrementar consumo o no lo va a hacer, o en qué proporción lo va a hacer. Por lo tanto, evidentemente, desde el punto de vista de los montos que se están involucrados o que ha indicado el gobierno, el impacto sería bastante acotado. Pero no solamente por impacto de un incremento marginal del consumo que se podría llegar a dar a través de este mecanismo, pero hay otros efectos más indirectos, como por ejemplo es el riesgo que tenemos actualmente en Chile de que se generen nuevos retiros en el futuro. ¿Por qué? Porque los usos de este tipo de necesidades que plantea el gobierno actualmente son vigentes, pero van a ser vigentes también en 6 meses más. Por lo tanto, va a haber una mayor presión a largo plazo para que se dé un nuevo retiro de fondos previsionales. Esto genera una mayor incertidumbre en el mercado y puede tener un efecto marginal también en cuanto, por ejemplo, a la volatilidad del tipo de cambio. Por lo cual, obviamente, el efecto hoy no solamente en términos de qué tanto puede impactar marginalmente el consumo, la propuesta del gobierno, que, insisto, sería muy bajo, pero obviamente aquí también un impacto en términos de expectativas en torno al mediano plazo de cómo va a ser el uso de recursos de fondos previsionales que cada vez más van a ser mucho más bajos en cuanto, digamos, a posibles nuevos retiros, dado que existe el incentivo de que de aquí un tiempo más, obviamente el Parlamento proponga un nuevo retiro con usos muy específicos y cada vez se drenen mucho más los ahorros previsionales. Sí, ahora no, en un tiempo más. Ya hay parlamentarios que están hablando de un sexto retiro y es curioso porque tú dices en el fondo es importante también que pase lo que pase con este retiro, pase algo que se viene diciendo desde el primero y la verdad es que no ha sucedido, que es cerrarle la puerta a la posibilidad de otro retiro. El primer retiro se suponía que era por única vez, todos los parlamentarios estaban de acuerdo con esto y al final ya vamos hoy día planteado en el papel hasta el sexto retiro, viendo lo que pasa con el quinto. Entonces, lejos de cerrar la incertidumbre, tampoco el gobierno con su propio proyecto logra ponerle fin al tema de los retiros. Al revés, salen estos parlamentarios por el lado diciendo, bueno, como ahora se nos pone cuesta arriba el quinto retiro, hablemos ya de un sexto retiro. Y tú me dices que ahí la incertidumbre tiene un rol. O sea, ya ni siquiera es si retiramos o no retiramos, es el no cerrar esta discusión de fondo está haciendo también que haya efectos para la economía. Así es, tal cual.
Lamentablemente aquí tenemos en cierto modo un parlamentarismo de facto en cuanto, digamos, a la presión de gasto, y esto lo hemos visto desde el año 2019 en adelante, donde evidentemente el Parlamento genera una pauta para el Ejecutivo en cuanto a este mecanismo del uso de los ahorros previsionales. Partimos con un primer retiro en un contexto de pandemia complejo, donde se notaba que había una cierta necesidad imperiosa de recursos para la población, pero hoy estamos hablando de un quinto o sexto retiro con una situación macroeconómica completamente diferente y donde estamos asumiendo los costos de la inyección de liquidez de más de 50.000 millones de dólares que se han generado entre el primero, segundo y tercer retiro, donde tenemos un impacto inflacionario bien importante y gran parte asociado a este fenómeno. Y ahora obviamente el Parlamento tiene todo el incentivo de seguir promulgando normas que efectivamente vayan, digamos, disminuyendo los ahorros previsionales. ¿Por qué? Porque obviamente políticamente tiene una ganancia en cuanto, digamos, a un apoyo por parte de gran parte de la población, dado que siempre las necesidades van a estar presentes. Hay algunos que ponen en duda, Juan, que todo esto se deba a los retiros. Se han hecho estimaciones respecto de cuánto efectivamente influyen en la actual inflación los retiros. Yo leía el otro día al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que lo citaba en un 40%. He conversado con algunos expertos que dicen que un 30% de la inflación actual se explicaría con los retiros de fondos de pensiones. ¿Cuál es tu estimación? Porque hay gente que todavía al día de hoy pone en duda esto, y hay parlamentarios que hasta el día de hoy dicen que esto en realidad es una campaña del terror, que la inflación responde a otros factores que son sobre todo internacionales, que obviamente sabemos que tienen un rol importante. Ayer se entregaban las cifras en Argentina, hemos visto la inflación en Estados Unidos, o sea, no es solo Chile el que está teniendo que enfrentar un encarecimiento de su costo de la vida. Pero ¿cuál es la estimación que tú haces? Es como una teoría un poco terraplanista al decir que no tienen impacto los retiros. ¿Es exagerado decir que tienen tanto impacto en el factor o en la situación interna cuando hay factores externos? Bueno, aquí hay un elemento importante. Hay que entender en qué contexto macroeconómico se está dando la inflación a nivel global. La economía en el año 2020 se cerró en todo el mundo y obviamente a partir de un exitoso proceso de vacunación se ha permitido una reapertura en todo el mundo. Esto generó, digamos, que el consumo en el año 2020 estuviera reprimido por las restricciones y un consumo que se dejó de reprimir en el 2021 y se empezó a expandir. Este proceso llevó a un incremento importante de la demanda interna en todos los países en el mundo, lo cual gatilló incrementos en los precios de los commodities, de materias primas en todo el mundo, incremento en los precios de alimentos. Por lo tanto, asociado a problemas de la cadena logística a nivel global, esto se generó un proceso, digamos, inflacionario, tanto por un efecto de demanda interna en todos los países y por otra parte por un shock de oferta, también asociado al incremento del precio, por ejemplo, del petróleo o de otros precios de bienes energéticos. Por lo tanto, el fenómeno inflacionario es algo global, eso es evidente. Pero en el caso de Chile hay un elemento muy particular. En el caso de Chile vemos que aquí hay un elemento mucho más, digamos, dentro de la economía, que es que el impacto que se generó por los retiros de fondos previsionales, en cierto modo, gatilló excesos de liquidez mucho más de cualquier, digamos, otra economía, por ejemplo, en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en Chile tuvimos el apoyo del gobierno, que fue importante, que fue significativo, que fue inclusive el más importante en la región, pero al mismo tiempo redujimos ahorro, que fue hacer los retiros de los fondos previsionales. Por lo tanto, inyectamos 80.000 millones de dólares a la economía con los retiros y con los apoyos del gobierno. Por lo tanto, aquí el caso de Chile es particular y lo vemos en un elemento muy simple. Hoy la inflación, descontando el fenómeno inflacionario argentino o de Venezuela, que tienen elementos muy propios de su economía, hoy vemos que Chile tiene inflaciones interanuales mucho más altos, por ejemplo, que Colombia, que México, que Perú. ¿Sí? Es decir, hoy estamos viendo un fenómeno muy particular en Chile que, claro, está en un camino donde tenemos inflaciones globales importantes. Recientemente la FAO indicaba que el nivel de precios de la economía global llegó al nivel más alto en toda la serie histórica desde 1990. Pero acá en Chile, además de todos esos fenómenos que hemos comentado anteriormente, también hay un elemento muy dado desde la economía, que esto ha acelerado mucho más el proceso inflacionario, producto evidentemente de la mayor liquidez, y eso lo vemos. Simplemente las personas utilizaron los recursos de los fondos para paliar necesidades básicas, pero muchas personas lo utilizaron fue para incrementar el consumo fundamentalmente de bienes durables, es decir, bienes, digamos, que asociados a consumo, que eso obviamente presiona el alza de los precios. Ahora, como tú indicas, evidentemente, ¿cuál es el impacto de cuánto explica estos retiros en términos de la variación de la inflación? El valor puede estar entre un 30 y 40% sin lugar a dudas. Es decir, si nosotros no hubiéramos tenido hoy una economía con los retiros de fondos previsionales, sin lugar a dudas la inflación interanual hoy sería mucho más baja de lo que actualmente vemos.
Bien, pues Juan Ortiz, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, gracias por ayudarnos a entender un poco más también en materia económica esto que está sobre la mesa, que no solo tiene aspectos económicos, aquí también hay aspectos políticos que van a ser muy relevantes para la votación del día lunes. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Sí, ok, muchas gracias. Nos vemos. Vamos a una pausa y estamos de regreso de inmediato. Ella es Isabela y esto